Hermano, les voy a presentar un programa que hace Asambleas de Dios en este año. Mire, este es el emblema de Asambleas de Dios, el MM33, que es una M mandato y la otra M misión. Y cada 2 años se hacen concilios de Asambleas de Dios. Para empezar, nosotros, que es el Distrito Sur aquí, que es la Ciudad de México y el Estado de México, cada 2 años. Pero también el mes pasado se hizo otro concilio en Guadalajara, donde asisten todos los pastores de la República Mexicana. Algo así como 6,000 nos reunimos ahora en Guadalajara este mes pasado. Pero también cada 2 años todos los pastores del mundo, todas las iglesias del mundo participan. Y este año fue en Singapur. Me acuerdo que hace 2 años o más de 2 años fue en España, ahora fue en Singapur. Entonces hay un programa que se está emitiendo a todas las iglesias de las Asambleas de Dios en todo el mundo. Entonces, ¿a qué viene esto? Ahorita se los explico. Entonces, mire, se calcula así más o menos que hay 500,000 de pastores, 500,000, ¿sí? Y hay un plan, ¿sí?, para este año. ¿Sí se ve qué año es ahí? Son números romanos, los arábigos, ¿verdad? ¿Qué año es ahí? ¿Qué año es ahí, don Juan? ¿2000 qué? 2033. Exactamente, 2033. Entonces, hay un plan de hoy en adelante al 2033. En el 33, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó en el 33? En el año 33, ¿qué pasó? ¿Perdón? Y después de eso, y luego después de eso, y luego después de eso, ahí vas, dime, después de eso, ¿qué? Ya te atoraste. ¿Mande? ¿Qué, hermana? En el año 33, hermano, vino el Pentecostés. Entonces, ¿se van a cumplir cuántos años del Pentecostés? 2000 años para el 2033. Entonces hay un programa que se instituyó. Entonces se considera que hay en el mundo entre 73 o 75 millones de cristianos que se reúnen en Asambleas de Dios, que son, ¿sí?, 480,000 iglesias, casi 500,000, 480,000. Y vamos a ir viendo, hermano, el plan que hay aquí, ¿sí? Entonces, hay que entender qué es lo que sucede de hoy. Entonces, son pilares, hermano, que se forman y hemos estado implorando esto. Entonces, mire, ¿cuántos años son de aquí, del 25 al 33? 8 años, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Y 9 con el 33, ¿no? 9 años, ¿verdad? Pero exactamente eso. Entonces, mire, el plan es de evangelismo y discipulado, nada más. Pero desde que hubo este congreso hace como 2 meses ahí en Singapur, la iglesia, hermano, está en oración de día y noche. Se espera que los 75 millones más los que se vayan uniendo, ¿no? Los 73 millones en ayuno y oración. Y va a ser, hermano, día y noche, en todo el mundo, Entonces yo creo que es un excelente programa, ¿no?, para motivar a todos, ¿verdad? Porque no se va a dejar de ayunar y no se va a dejar de estar orando, no se va a dejar de estar evangelizando ni discipulando. Ese es el aspecto, hermano, de este programa.
Entonces, platíqueme usted de algún avivamiento que ha habido. ¿Cuál es el factor fundamental en los avivamientos? Dígamelo, ¿cuál es el factor fundamental? ¿Qué es lo que sucede en un avivamiento? Factor fundamental. ¿Qué pasó en el 33? En el Pentecostés, ¿qué pasó? Las lenguas. ¿Y qué más? La profecía, ¿no? La interpretación de lenguas, porque en el Antiguo Testamento, hermano, no había interpretación. Entonces viene el bautismo con el Espíritu Santo en lenguas como un juicio. ¿A qué juicio? ¿Cuál fue el juicio, hermano, del Pentecostés? Ahí en la Torre de Babel, ¿qué pasó? La confusión de lenguas. Y entonces, hermano, siempre hay uno de estos. Entonces, cuando la tierra, el Señor nos dice, le dice a Adán que la tierra iba a ser maldita por su causa, y luego nos dice, ¿y la tierra qué va a producir? Espinos y abrojos. ¿Eso dónde fue juzgado? Espinas y abrojos se producirá la tierra. Otro juicio ya juzgado, ¿cuál es? ¿Perdón? ¿Qué se le puso a Jesús en la cabeza? Una corona de espinas, un juicio. Entonces, vea lo que ha sucedido. En el 1500, ¿qué sucedió? 1517 exactamente. Viene la Reforma, ¿no? Entonces, toda Europa, hermano, se levanta en un avivamiento y se delinean las doctrinas. Porque la Biblia estuvo encerrada o no la permitían toda la edad del oscurantismo, 1000 años. Toda la edad del oscurantismo nos era prohibido cargar una Biblia o hasta los salmos no los podía usted cargar. Y luego en el 1800, hermano, con los alemanes, 1850, ¿qué sucedió? Un avivamiento. ¿Cuál fue el factor fundamental? ¿Qué sucedió en el Pentecostés? Sígame, ¿qué sucedió luego en 1850? Otra vez, hermano, ¿la doctrina de qué? El bautismo con el Espíritu Santo, hermano, y la sanidad, las sanidades. En 1906, en la calle de Azusa, ¿qué fue lo que pasó? El bautismo, otra vez el bautismo con el Espíritu Santo y las sanidades y el aspecto profético. Y luego en 1960, ¿qué sucedió en la renovación carismática? ¿Cuál fue el factor? Ya lo estoy diciendo, el charis es el carisma, ¿no? El charis es carisma que nosotros conocemos como carisma cuando decimos, pues tiene el carisma, ¿no? Tiene el charis. El charis significa cosas provenientes del Espíritu Santo. Bendiciones procedentes del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué esperamos ahora nosotros del 1906 y luego 1960? Y entonces ahora, ¿qué esperamos otra vez nosotros? Un avivamiento mundial. Y muchas veces se había puesto como objetivo, hermano, aspectos que suceden en América, porque los guatemaltecos, hermano, tuvieron un avivamiento muy fuerte en 1900, hace como 30 años, los brasileños, hermano, también algo así hace como 30 años, y ahorita la segunda fuerza de misiones en el mundo, después de Estados Unidos, son los brasileños. Los brasileños están otra vez en todo el mundo, en las misiones. Nosotros todavía ni figuramos, hermano, terrible situación, Como que en México no hay la visión para las misiones, no se encuentra, por más que se le ha trabajado en las misiones, no. Entonces Estados Unidos desde 1850 ha tenido la preeminencia de estar en el mundo entero. Entonces esperamos otra vez, hermano, que en otro avivamiento suceda que lo que siempre ha sucedido en los avivamientos. En medio de los tiempos, hazla renacer, ¿no? Hazla renacer, hazla renacer. Entonces, esperamos, hermano, pues grandes bendiciones, porque la iglesia está unida. Si se calcula entre 73 o 75 millones de congregantes. Entonces, esos 73 o 74, hermano, pues unidos en oración, día y noche, no se va a parar. No se para en todo el mundo, Está la programación, hermano, para no detener nada, la oración y el ayuno, hermano, el evangelismo y el discipulado. Entonces esperamos en el Señor, hermano, pues otro avivamiento, y lo hemos expresado
con gran ahínco, hermano, con desesperación muchas veces ante la eminente, hermano, arrebatamiento de la iglesia. Entonces, aguardamos, hermano, en el Señor. Queremos verlo, ¿verdad? ¿O sí lo va a ver? Ya sea que venga o que... De todos modos, ¿no? ¿O no es así? ¿O sí me expliqué, hermano? Ya sea que usted venga de acá o suba de acá, ¿no? Pero lo vamos a ver, hermano, ¿no? El arrebatamiento, ¿o no? ¿O no? ¿O va a ser partícipe? Entonces, ahí está el programa, hermano, 2033. Como una celebración de los 2000 años del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. 2000 años, como que ya suena algo pesadito, ¿no? Decir 2000 años, ¿no? Y 2000 años, hermano, es lo que estamos estudiando en las 7 iglesias. ¿Sí? Entonces esperemos en el Señor, hermano, que nosotros nos pongamos de acuerdo para, ya sea para estar en ayuno o estar en oración. Si usted quiere estar en su casa o estar aquí o venir aquí, o algunos hermanos antes me decían, hermano, ¿puedo estar aquí 2 días, 3 días en ayuno y oración? Adelante, 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 ¿no? Entonces, hermano, esto va a ser 24/7, se dice así, ¿verdad? ¿O no se dice así? ¿O cómo se dice? ¿No se dice 24/7? ¿Sí? Entonces, estuve viendo algunos pasajes del Apocalipsis, hermano. Ahora sí vamos al Apocalipsis, capítulo 2. Es el tercer estudio, hermano, de Apocalipsis, hoy, tercer estudio. Entonces, el primero dimos la introducción del capítulo 1, mostrando algunas cosas ahí del 1, pero empezamos la semana pasada, empecé con Éfeso, la iglesia. Si me quieres mostrar, mira, está un cuadro ahí, hermano, teórico. Entonces, si quiere usted, se los estoy haciendo el primero, este es el primero, que ya vimos la semana pasada. Éfeso significa que deseable, ¿no? ¿Cuál es el marco teórico? El puerto, era un puerto o es puerto todavía, y el templo de Artemisa. Se levanta un templo ahí, lo vemos en el capítulo 2. Luego las virtudes, perseverancia y buena doctrina. La crítica, caíste del primer amor. ¿Cuál es la advertencia? Ahí va con Z, ¿verdad? El imperativo, es con Z el imperativo. Haz tus primeras obras. Entonces, así vamos a poner Esmirna también. Yo espero, si no trae pluma, sáquele una foto y luego después nada más pone Esmirna. ¿Sí? Pone Esmirna. Y mire, este es un cuadro que a usted le va a estar hablando de cada una de las iglesias. Entonces, yo les pregunto, hermanos, esta primera iglesia que se menciona, ahorita les explicamos cómo es el tiempo. Todo el mundo está de acuerdo, en que esta iglesia, o es la iglesia de Jesucristo a través de todos estos tiempos, estos casi 2000 años, pero las va mencionando ahí. Pero es un tiempo. ¿Qué tiempo le calcula usted ahí? Se le nombra, me falta un cuadrito por ahí, el tiempo apostólico. Si usted le quiere añadir ahí abajito del Éfeso, le puede poner tiempo apostólico ahí. Hay que ponerle ahí, bueno, después se los pongo, ¿no? Póngaselo usted, tiempo apostólico, ¿qué año? Calcula usted esta primera congregación, ¿qué tiempo es? Así se le llama, el tiempo apostólico, ¿qué año? Y entonces le vamos a poner tiempo ahí, según el tiempo y según lo que la iglesia señala ahí, lo más preponderante. Entonces, es del 33 al 100. Porque luego viene la iglesia de Esmirna, que es del 100 al 316. Y ahorita vamos a ir explicando todo esto. Vamos a leer la palabra del Señor y oramos, hermano, al Dios de gloria y al Dios de majestad. En el nombre de Jesús oramos. Padre, te bendecimos, oh Señor, y buscamos de tu gloria y de tu presencia, Señor. Gracias por el amor, Señor.
Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres grande, Señor, y tú eres bueno, Señor. A ti damos la gloria, Señor, y la honra y la alabanza. Padre, llena nuestros corazones. Necesitamos, Señor, aprender qué es lo que ha sucedido a través de los tiempos y cuál es, Padre, el tiempo que nos corresponde a nosotros en los últimos tiempos, Señor, de la última iglesia. Oh Señor, te damos la gloria y te damos la honra y la alabanza y el honor, aleluya, en el nombre de Jesús. Les voy a hacer un resumen, hermano, de lo que sucede o lo que ya sucedió, o lo que está sucediendo dentro de la iglesia a través de los tiempos. Aunque el mensaje es simbólico para una ciudad, pero pertenece a nosotros. ¿Se acuerdan quiénes son las estrellas y quiénes son los candeleros que vimos en el capítulo 1, el versículo 20? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Sí, bueno, entonces vamos a leer mejor 1:20 de Apocalipsis. Ya lo tiene, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, Jesús, hermano, tiene en su diestra, o sea, en su derecha, 7 ¿qué? 7 ¿qué? Estrellas, díganmelo todos, estrellas. ¿Sí? ¿Y esas estrellas qué simbolizan o quiénes son? Los ángeles o los mensajeros, dice. Y entonces podemos ver ahí el espíritu de la iglesia en cierto tiempo. ¿Los candeleros quiénes son? La iglesia, o sea, lo que ilumina. Ustedes son la luz del mundo, dice Jesús, ¿eh? La sal y la luz del mundo. Entonces, miren, voy a darles un breve resumen así de lo que sucede. Ya les dije, esta es la iglesia apostólica que termina más o menos en el año, en el año 96 se escribió el libro, más o menos el año 96 por Juan en la isla de Patmos. Hay una isla griega que ya les platiqué yo que es un paraíso hoy en día. Es un paraíso. Entonces ahí todas sus casas son blancas, ¿no? La iglesia apostólica, pero ¿cuál es el aspecto fundamental de esta iglesia? Que abandona o cae, fíjense nada más, cuando se levantaron en un avivamiento en el 33, pero cayeron del primer amor. Esto es lo que vimos el domingo pasado, cayeron. Entonces luego sigue la iglesia de Esmirna, ¿sí? En la cual hay grandes persecuciones porque la iglesia fue perseguida y entonces resulta que hubo persecución o fueron exiliados los judíos para llevar al mundo, lo vemos en Hechos, para llevar al mundo el evangelio. Entonces, ¿se acuerdan que vendían todas sus cosas y las traían al templo para que no les ataran, ¿verdad?, los animalitos, ni tus parcelas, ni tu terreno, ni tu casa, para poder salir libremente a otra nación exiliado? Entonces ahí vemos a Esmirna, que es la que vamos a platicar hoy, que significa mirra. O sea, cuando nosotros decimos mirra, ¿qué es lo que significa? ¿A Jesús le trajeron qué cuando nació? Entonces, ¿la mirra qué significa? Los padecimientos o el sufrimiento de la vida. Entonces viene la iglesia sufriente, porque fue perseguida por el Imperio Romano, ¿eh? Fue tergiversada. Ya ven ustedes en el Coliseo Romano qué sucedía. Cientos vivieron la maldad de Nerón, que los culpó de que habían incendiado Roma, ¿no? Los incendiarios les pusieron, ¿no?, también. Entonces eran sacrificados y entonces resulta que al ver persecución, al ver exilio, pues la iglesia, hermano, se levanta en avivamiento. Entonces cae del primer amor, se arrepiente y vuelve otra vez la iglesia a su primer amor, ¿sí? Luego viene Pérgamo, que es del 316 al 499 o al 500. ¿Se acuerda usted de la edad del oscurantismo, más o menos de qué año es la edad del oscurantismo?
del 499 al 1499, o sea, del 500 al 1500, son 1000 años. Pero esta iglesia de Esmirna estuvo, hermano, perseguida, grandes persecuciones fueron ahí, ¿sí? Pero hay que llenar el cuadrito, la de Esmirna, del 100 al 316. ¿Qué sucedió en el 316? ¿No se acuerda qué emperador por ahí? Que se fueron, hermanos, se partieron las dos piernas de la imagen de Daniel. ¿Se acuerdan de la imagen de Daniel? Dos piernas con 10 dedos, unos en barro entretejido con hierro, por un lado fuerte y por otro muy débil. Entonces, ¿no se acuerdan de Constantino? Que se fue a la hoy Turquía y levantó Constantinopla, la cual, hermano, el imperio permaneció allá, porque el imperio romano acá de Occidente, de Italia, cayó, ¿no? Por ahí por el 400, 430, por ahí. El imperio se vino abajo, pero el imperio, hermano, de Asia, de la entrada a Europa, con Turquía, lo que hoy es Turquía, Constantinopla estuvo 1000 años. Entonces, viene después las grandes persecuciones de más de 200 años, y luego viene la tercera iglesia, que es Pérgamo, del 316 al 499, y resulta que Constantino, ¿qué fue lo que hizo? Oficializó el cristianismo en el imperio, porque vio que estaban fuertes y poderosos y que no se podía destruir, porque trataron de destruir, de borrar el cristianismo de la faz de la tierra. Entonces se dio cuenta el emperador Constantino que no podía, y entonces oficializa el cristianismo, lo oficializa. Y entonces, ¿qué sucede cuando ya no hay persecución, cuando ya nadie te exige nada, cuando ya, pues, como ahora, ¿no? Pues si quieres vienes, y si no quieres, pues también, y te va re bien, ¿verdad? ¿O no? ¿O no? Entonces, ¿por qué Dios nos tiene que apretar las cuerdas y azotarnos? Entonces, ya el imperio, hermano, pues ya no los persigue, ahora el imperio pues los defiende y los acoge, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Hemos entendido lo que es ecumenismo? Entonces, pues vengan los brujos, vengan aquellos, vengan los de allá, venga la otra denominación, y gloria a Dios, y aleluya, ¿no? Y te juntas a todos los líderes. Oigan, estamos divididos, como a hoy, ¿no? Hay más denominaciones cristianas en el mundo que niños con hambre, se puede decir. Acá en 1806 en Estados Unidos hubo un avivamiento, hermano, y se borraron las denominaciones, en un avivamiento, pero en una protección, cuidado, porque las cosas se vienen abajo. Entonces, este oscurantismo, hermano, es la iglesia de Tiatira, y es un triunfo del sistema mundanal sobre la iglesia. O sea, la iglesia se pervirtió, la iglesia, hermano, se metieron de brujos, hubo, como hoy, ¿no? Pues los fetiches y los amuletos, y que venga, y que acá le bendigo el agua, y que acá le doy la rosa amarilla, y mire, y que métase debajo del manto, y extienden el manto, hay una tela ahí tremenda, y le va a costar de a 500 la entrada. Pero usted va a ser superpoderoso ahora, ¿no? Fíjese nada más. Entonces, ¿qué es lo que nace ahí con la iglesia de Tiatira? Que fue del 500 al 1500, triunfa el sistema mundanal y se prohíbe la Biblia, no podía leerse la Biblia. Entonces, de ahí viene Lutero en el 1517 y viene la Reforma, ¿no? En Sardis es la Reforma, y Sardis, hermano, nos muestra un escaso remanente fiel, así como hoy en día, muy fieles. Y toda Europa, hermano, ¿no? Se llena de grandes teólogos. Bueno, los europeos son muy sabios, ¿no? Muy pensantes, ¿no? Empezando por los alemanes, ¿no? Empezando por ellos, los suizos, hermano, grandes avivamientos ahí del 1517. Entonces se formulan ahí, como la iglesia bautista se levanta con poder, ¿no? Que es la iglesia que tiene, pues la iglesia se puede decir más culta en aspectos teológicos, que es muy difícil
que a un bautista, hermano, por las bases fundamentales, se puede decir, de la teología, infunden tanto la teología que es muy difícil que un bautista se les vaya de borracho. Y aquí en los pentecostales, hermanos, sobran los borrachos, sobran los adúlteros, sobran los perversos. Pero se levanta, hermano, en Sardis la reforma y hay un remanente fiel. Y esa es una gran esperanza. Luego viene la iglesia de Filadelfia, la número 6, que es una iglesia verdadera, una de las iglesias, hermano, una de las iglesias que Dios no les pide que se arrepientan. En 5 iglesias Dios les dice, arrepiéntete, como a esta, ya no está, ya me la quitaron, como a esta que ya no está, dije. A esa sí se le dijo, mira desde dónde has caído y arrepiéntete. A la iglesia de Filadelfia, hermano, que es la iglesia fiel, es la iglesia verdadera, ¿sí? En medio del mundo, en medio de lo mundanal. Y la última iglesia es la de la Odisea, que es la etapa final de la apostasía. ¿Cuánto hemos hablado, hermano, de la apostasía? ¿No hemos implorado en cada culto que Dios nos perdone y que Dios te perdone, hermano, y que Dios nos guarde? En cada culto. Entonces, esta última iglesia de la Odisea, hermano, estamos en un clamor pidiendo, Señor, perdone, perdone, perdona, perdona. En base, hermano, a la oración de Daniel, de Daniel capítulo 9, donde él dice, Señor, él habla en plurales, Señor, hemos pecado, hemos abandonado, Señor, tu palabra, hemos sido infieles, Señor, no hemos obedecido a la voz de tus profetas. Y luego, Señor, todo esto ha venido. Y luego, pero él da la esperanza, pero tú has levantado un remanente fiel, ahí en la oración de Daniel. Dentro de nuestros días, hermano, un remanente fiel. O sea, aquí está la apostasía, la etapa final, pero a esta etapa final ahí otra vez, ya me la quitaron. Está, hermano, la etapa final, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Cómo se traduce la apostasía? Dar la espalda a Dios, pero ¿cómo se traduce? Como maldito. Entonces, esta es la edad de la Odisea, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ver, mire, un lugar, lo que nosotros esperamos es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, hermano. Un lugar, aquí en el verso 20, ¿sí? Un lugar, ¿sí?, de una actitud de lo que Cristo está haciendo hoy en nuestros días, en los tiempos finales de la iglesia. El 3:20, aquí lo podemos ver, hermano, miren lo que dice así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es el aspecto, hermano, fundamental para nosotros hoy en día, la iglesia de la Odisea. He aquí estoy a la puerta y llamo. Entonces, estas son, en un breve resumen, lo que acontece en cada una de las iglesias, y vamos a estar, hermano, ¿verdad?, pidiendo y orando por este programa, pero también hay que entender nuestra postura, nuestra posición, hermano, dentro de las etapas de la iglesia, el tiempo de la iglesia y los tiempos de las iglesias. Aunque la iglesia, hermano, está sufriendo persecución todavía, como del 100 al 316 está sufriendo. Vaya usted a ver en el mundo musulmán, o vea usted, hermano, los países comunistas, ¿qué es lo que está sucediendo? Es una persecución. O las 10,000 iglesias que se cerraron en este año en África, es persecución. Entonces esto es muy grave, muy grave. ¿Cómo está África? Y cerrar 10,000 iglesias en África. Y entonces dice uno, bueno, entonces de ahí, de cerrar eso, hermano, hay una persecución, y esa persecución hace que los cristianos se solidifiquen, se unan. ¿Por qué? Porque están siendo azotados, están siendo perseguidos. ¿Cuántos misioneros se van y ya no regresan? Y muchas veces no sabemos qué pasó o qué fue de ellos. Simplemente en el mundo musulmán los desaparecen. No sabemos.
Y así ha sido siempre, a través de la historia. A pesar de las comunicaciones que tenemos hoy en día, desaparecen los misioneros. Entonces, esto hay que entenderlo. Y como que nosotros acá muy cómodos, aquí en Latinoamérica muy cómodos y especialmente aquí en México. Pero hay que entender qué es lo que está sucediendo. Aquí lo único que hemos visto, los desplazados de Chiapas, ¿no? Un tiempo acá en Hidalgo y los desplazados en Chiapas. O sea, es inconcebible que los chiapanecos, hermano, pidan albergue a los guatemaltecos. Esto nunca había sucedido en la historia. Nunca, nunca. Entonces, entendamos lo que están sufriendo los hermanos ahí y los tenemos aquí a la mano, ¿no? Y todas las ofrendas, hermanos, se han ido, los que se recogen en la asamblea se han ido para allá, para solventar, hermanos, sus necesidades, porque son desplazados, pero están, hermanos, fuertes como un remanente fiel. Era lo que yo les decía, hermano, nos vinimos abajo después de la pandemia y no fue persecución. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay un remanente fiel, escaso. Cuando hablamos de un remanente, ¿a qué significa la palabra remanente? Pues un grupito chiquito, pero son un remanente, pero nos dice la palabra escogido por gracia. Entonces debemos de estar, hermano, alertas, porque esta es nuestra vida, somos la iglesia, somos el cuerpo de Jesús, somos la vida de Jesús sobre esta tierra, y muchas veces no lo percibimos, no lo entendemos, ¿no? Ahí entonces vamos a ir comprendiendo, leemos, hermano, y doy un breve resumen de la iglesia de Éfeso, y nos pasamos a Esmirna. Leemos, hermano, para recordar el 2:1, y leemos estas dos iglesias y le damos la gloria y la alabanza al Señor. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Ya todos tienen 2:1? Sí, gloria a Dios. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Fíjese, recuerda, las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, lo cual yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuál es lo más drástico de esto que acabo de leer? Lo más drástico, lo más terrible. Dígamelo. Quitaré el candelero. En iglesias locales estará el candelero, porque aquí habla en una forma general, ¿no? Pero en tantísimas iglesias que se llaman cristianas, está el candelero. Dice: yo me paseo, ¿no?, en medio de los candeleros, en mi diestra. Entonces, al Señor Jesús, ¿quién le puede quitar las 7 estrellas? Nadie. No hay poder en el universo, ¿no? Pero sí hay poder para quitar el candelero, porque aquí me lo está diciendo, ¿no? Entonces, entendamos, hermano, todo esto. El año 33, ¿no?, hablamos, aparece el Pentecostés en la era apostólica, y de pronto uno como que no lo entiende, ¿no? Oye, si estás viviendo el mayor avivamiento de la historia, un cumplimiento ¿de qué profeta? Del profeta Joel. A Joel se le considera, hermano, fue el primer profeta que profetizó sobre el Pentecostés. Entonces se le considera el abuelo o el padre del Pentecostés, ¿sí? Y desde ahí vamos a ir entendiendo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, vemos a las estrellas, hermano, que son los ángeles o los mensajeros, y muchas veces Juan el Bautista en el original aparece como ángel, pero se traduce mensajero. Y luego Hebreos 11 me habla también el 1 me habla
de las estrellas me habla de los mensajeros, ¿no? De los ángeles, ¿no? Entonces, hay un ángel, entonces viene la palabra del Señor Jesús. Y esto lo debemos de entender. Ya hablamos de los avivamientos y cuál es el aspecto peculiar que sucede en los avivamientos. No se nos olvide, hermano, lo peculiar de los avivamientos, siempre, siempre, siempre. Entonces yo les dije, hermano, en el 1850 viene un avivamiento en los cuales, hermanos, los alemanes y los suizos y ¿quién más? Los presbiterianos ya estaban en ese tiempo, oraron más de 100 años por un avivamiento. Y resulta que en ese avivamiento, hermanos, se dieron las lenguas y las sanidades y el aspecto profético. Al darse las lenguas se da el aspecto profético. ¿Y qué dicen? Dan un paso atrás y dicen, esto no es de Dios. Cuando tenemos la base de la historia, entonces, una iglesia, hermano, que no estudió la historia de la iglesia, porque es una rama de la teología, el aspecto eclesiástico. Entonces uno puede estudiar, hermano, esta rama y ver qué es lo que ha sucedido conforme a los aspectos proféticos que nos está dando aquí el Señor Jesús, hermano, al mensaje de Juan. Entonces, todo mundo está de acuerdo en que no es personalmente o particularmente una iglesia, sino que es lo que sucede a través de los tiempos en las congregaciones, o sea, en la iglesia. Y desde ahí vamos a ir entendiendo, hermano, todas las cosas. O sea, Éfeso me está diciendo que es una iglesia trabajadora. ¿Qué significa eso? Hermano, pues, ¿qué se necesita, no? ¿O qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Entonces, Cristo, hermano, reconoce, pero dice, conozco tus obras. Entonces, vamos a hablar un aspecto, hermano, del conocer, de la omnisciencia de Jesús. O sea, lo que somos en Él es el ser, no el hacer. Entonces, conozco tus obras y tu arduo labor, nos dice, ¿no? Entonces, abandonaste. Y si usted abandona, hermano, todo lo que hizo se pudre. Porque ¿cuál es el fruto del Espíritu? Hay que entender, hermano, las obras del Espíritu y el poder del Espíritu. Entonces, todo se viene. Entonces, ¿está usted leyendo la palabra, hermano? ¿Está usted metido en la oración? ¿Está usted haciendo una obra o ya nos vinimos abajo? Entonces, mira desde dónde has caído. ¿Cómo es el Pentecostés, hermano? ¿Cómo se dio el Pentecostés? Y luego desde ahí, desde ese punto, ¿cómo se ha venido abajo todo? ¿Desde cuándo no lees la Biblia? ¿Desde cuándo no vienes al culto? Entonces, ¿importan las almas? Yo les pregunto. Entonces, ¿estás dando testimonio, hermano? Porque esa es una obra del poder de la iglesia. Hablas de Jesús, hay buen testimonio. Luego dice en Hechos 1:8, pero recibirán el poder, recibiremos el poder, pero espérense en Jerusalén. Poder de lo alto, me dice, ¿no? Entonces, aquí nos dice, muchos dicen que son el mensaje de las iglesias y no lo son. Entonces, eso siempre habla de continuo. Entonces, el arrepentimiento, ¿sí? ¿Cuál es el aspecto importante, hermano, de experimentar un arrepentimiento genuino? De que estamos pidiendo todos, aquí estamos pidiendo a diario, perdona, Señor, y perdona a la congregación y perdónanos a nosotros. Todos los cultos de oración, hermano, es lo primero que hacemos. Entonces, Dios, el Señor nuestro, sí está con nosotros día con día. Y luego dice, haz las primeras obras, ahí lo que vemos en el cuadro, haz las primeras obras de misericordia. Y ese es un clamor, hermano, también para nosotros. Luego habla de los nicolaitas, que también vamos a ver más adelante. Habla de Balaam también. Y entonces las nicolaitas, hermanos, no se conoce como una secta a través de los tiempos. Entonces a los nicolaitas, hermano, es Nico, les decía yo, que significa triunfar, vencer. Nikos, Nicolai o Niquete, Nicomen. Estoy conjugando el verbo en indicativo de Nico, de que es victoria, pero el Laos es el pueblo, o sea, la victoria del pueblo. Entonces, hay una victoria del pueblo que se entremete en la iglesia, en esta y en la cuarta iglesia.
Y esto significa que las familias cristianas que construyeron un templo. ¿No conoce usted o nunca ha sabido que hay familias, 2, 3 familias que son los líderes de una iglesia y que ellos contratan al pastor? Estos son los nicolaitas. Oye, no vayas a hablar en contra de nosotros, nosotros te estamos pagando. O sea, tienen al pastor como un asalariado ahí. Sí las conocemos, ¿no? Ese es el sistema nicolaita. Entonces, ¿qué sucedió en este primer siglo de la iglesia? Pues que ya yo te levanté, te di las bancas, ¿no? ¿O qué hiciste, las bardas? ¿O pusiste el techo? Entonces yo tengo derecho, ¿no? Entonces hay que entender eso. O sea, los que contratan pastores y que las iglesias son gobernadas por una familia, por 2 familias. Entonces dice, al que venciere. Entonces, aquí al final, hermano, me habla de que por qué el Edén es una perfección, porque nos dice la palabra que Dios lo hizo todo perfecto en gran manera. Y resulta que en el Edén, hermano, está un hombre imperfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios como juicio? Sacarlo. Y entonces, ¿dónde estamos nosotros ahora los imperfectos, los pecadores? No estoy hablando de los pecadores en potencia, ¿no? Dice que no vaya a comer del árbol de la vida. Entonces, no puede el hombre imperfecto estar en un lugar perfecto. Entonces, la palabra de Dios también me habla del paraíso, me habla del Edén. Y lo que Jesús le dijo al que estaba colgado ahí junto a él, hoy estarás conmigo, ¿no? Y lo conocemos como el ladrón, pero pues era el ladrón arrepentido, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, miren, aquí, hermano, en estas iglesias que les he dado este breve resumen, son las 7 etapas de la historia espiritual. Espero explicarme con esto y que se lo grabe usted. Estas son las 7 etapas de la historia espiritual, ¿sí? Y esto es, hermano, el sentido profético en cuanto a la revelación. Sentido profético en cuanto a la revelación. No se le olvida. Todo mundo, hermano, no hay una persona que vaya en contra de esto. ¿De qué esto? De las 7 etapas de la iglesia en la historia espiritual. Entonces, este es el sentido profético en cuanto a la revelación que Dios, hermano, que Jesús le dio a Juan. Entonces, hay un sentido de exhortación a todas las iglesias, en todos los tiempos, quiere decir, desde que la iglesia, hermano, nació en el Pentecostés, en todos los tiempos siempre ha habido exhortación, siempre, en todos los tiempos, y hay que entenderlo esto. Cuando uno ve, hermano, aquí quiero que yo reflexione conmigo, reflexione en este sentido. Yo le dije, son las 7 etapas de la historia de la iglesia en el aspecto espiritual. Y luego les dije, es el sentido profético en cuanto a la revelación que Dios nos dio. Entonces, hay un sentido de exhortación a todas las iglesias y en todos los tiempos. Entonces, uno debe de entender el estado espiritual que estamos viviendo. ¿Cuál es el estado que nos significa ahora a nosotros? Se lo dije en la Odisea. ¿Cuál es? La apostasía. Ese es el aspecto del que estamos sufriendo hoy. O sea, el cristiano está dando la espalda. Está dando la espalda. Y esto les dije, ese es el estado espiritual, pero el estado espiritual del cual está hablando Jesucristo en su omnisciencia. Eso es lo que hay que entender, ¿Cómo ve Jesús a la iglesia? Y esto nosotros lo debemos de percibir. De percibir. ¿Sí lo percibe? ¿Sí? ¿Sí percibe lo que ven esos ojos de flama que aparece en el Apocalipsis 1? Y entonces viene, hermano, la revelación. Y esa revelación nosotros la debemos de entender. ¿Me explico hasta aquí? ¿Me he explicado? ¿Hasta aquí? Entonces ya me paso a la segunda iglesia, ¿ve? ¿Está bien? Ahí en Esmirna, que les dije que significa mirra. Ya les di el primer paso para que usted llene el cuadrito. Entonces, en la semana me lo enseñan el de Esmirna. ¿Está bien? ¿Ya lo anotó? O sáquele una foto, si me lo pueden poner otra vez para que le saque una foto. Pero usted le va a añadir ahí, hermano, lo que caracteriza a la iglesia y el tiempo, los años. Bueno, vámonos al capítulo 2, verso 8. Esmirna.
Bueno, ya me lo pusieron ahí. ¿Les faltó qué les dije? Y nuestra iglesia de la Odisea es la apostasía. Entonces ahí hay que ver la segunda iglesia. Ahorita vamos a ver esto. Ahí le faltó el aspecto, le vamos a poner el aspecto apostólico. Es el aspecto apostólico, ¿sí? Me faltó un cuadrito, ustedes me disculpan, ¿eh? Y el año, y les vamos a ir poniendo el año en el cual, ¿ya se lo pusiste o qué me dices? Ya está abajo, tiempo apostólico, sí, ahí está bien, miren. Del 33 al 100, entonces Esmirna es del ¿qué? Del 100 al ¿qué? Les dije, al 316, cuando la iglesia es perseguida, la persecución de la iglesia, porque el imperio, hermanos, se avasalló, abusó de los creyentes. Fue terrible la persecución por el imperio romano, terrible. Bueno, gracias, hermano, porque ya me lo pusiste. Gloria a Dios. Dice ahí el 2:8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Aquí nos vamos a detener un ratito, el primero y el postrero, ¿sí? Dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco, o sea, está hablando de la omnisciencia ahí. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Fíjese nada más, no temas en nada, terrible situación. Fíjese la palabra esperanzadora, ¿no? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Esto hay que verlo, el aspecto simbólico de los 10 días. ¿Cuántos años son esos 10 días? Usted ya los tiene en mente, ¿no? ¿Cuántos años son? Aspecto simbólico de esos días. Es bien fácil, ya se los dije varias veces. Del 100, ¿a qué año fue la persecución? Hasta que apareció Constantino en el año 316. ¿Cuántos años? Casi 200, un poquito más de 200, ¿no? Entonces ya, hermano, ahí vemos ya simbolizado porque está cumplido. Pero si a mí me dicen hoy en día que venga el Señor y nos digan, ¿sabes qué, iglesia amada? No sufras, ten ánimo, vas a padecer por 10 días. ¿Y qué dices? Pues ya pasaron 20 veces 10 días, ¿no? 30 veces, 1000 veces 10 días. Es la iglesia perseguida, Aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí lo acabamos de ver. Están en la sinagoga de Satanás sentados. La iglesia está sentada, hermano, en la sinagoga de Satanás, en el mundo. No temas en nada lo que vas a padecer. 10. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esmirna, hermano. Hay que hablar un poquito de Esmirna y luego doy un trasfondo histórico de lo que es esta ciudad o este puerto, ¿sí? Entonces era mucha cultura, mucha arquitectura también, una ciudad de muchos deportes. Y entonces Esmirna, hermano, estaba en fama y en prosperidad por encima de Éfeso. Esmirna se le llamó la flor de la Asia Menor, ¿sí? Entonces, Esmirna fue construida en el año 1000, más o menos en el 1000 antes de Cristo, pero fue destruida en el 600 antes de Cristo. En el 200, el imperio o el emperador Urbano fue el que restauró esta ciudad ahí por el año 26 antes de Cristo, pero se levantó después de su destrucción, y eran muy agradecidos con el imperio romano, así como los de Rumania. ¿A qué le suena Rumania? La antigua Dacia. Si usted lee aquí en la Biblia, Dacia es Rumania, o sea, Rumania es de los romanos, y así estaba Esmirna, era de los romanos. Y entonces levantan, hermano, un templo a Baco, y Baco es el dios del ¿qué?
¿Baco es el dios de qué? Sí, las bacanales, ¿no? El Baco, las bacanales es el dios. Y lo hacen, hermano, levantando un busto ahí a Urbano, que era el emperador, ¿sí? Perdón, es Tiberio, el emperador Tiberio, ¿sí? Y le muestran una fidelidad. ¿Sí? Y entonces vemos, hermano, que Esmirna era culturalmente mayor que Éfeso, y presenta, y nos dice la palabra, soy el primero y el último. Y entonces vemos, hermano, a Esmirna en un tiempo de prueba. Dice, y traeré aflicción, traeré tribulación sobre ti. Entonces nosotros sabemos en la historia lo que sucedió en el imperio, ¿no? Que era lo que sucedía ahí en el Coliseo Romano. Pues es Esmirna en ese tiempo, ¿no? Entonces se escribe la carta y es una gran incertidumbre dentro de la congregación. Entonces me habla de la sinagoga, ¿no? Entonces en la sinagoga hay líderes y entonces vemos la acción de los 10 días. Entonces por lo regular a los creyentes se les expropiaban sus ganados, sus terrenos, sus propiedades. Y entonces hay que entender, hermano, el aspecto de los números aquí también. Entonces, porque a uno le parece que 10 días son pocos, ¿no? Porque luego en Daniel me habla de 1260 días. ¿Y cuánto es esos 1260 días? Hay que entender, hermano, que no tienen las mismas 24 horas los días aquí en Esmirna ni en Daniel. ¿Cuántos son 1260 días en Daniel? 3 años y medio, el tiempo de la tribulación. Entonces, como que ahí uno debe de entender por el contexto los tiempos, pero aquí pues nunca los hubiéramos entendido. Si el Señor nos dice 10 días a nosotros, pues nunca no lo hubiésemos pegado, hermano, ¿no? A los 216 años por ahí, que fue el tiempo de prueba, ¿no? Que ha de venir. Entonces, era muy fácil, hermano, negar a Jesucristo y tú seguías con tus propiedades, seguías con tus cosas, seguías viviendo muy feliz, pero me habla de la fidelidad de Esmirna, ¿no? Entonces es mirra, es la iglesia del sufrimiento, del padecimiento. Y entonces desde ahí vemos, hermano, cómo se incitaba a un pueblo a la persecución. Siempre se ha incitado, hermano. Siempre ha habido persecuciones, desde Pablo y Silas, ¿qué les pasó? Pablo y Bernabé, ¿qué es lo que sucedía? Instaban al pueblo en Éfeso, hermano, todos los que hacían los templitos de plata en Éfeso. Llega Pablo, hermano, y levanta, ¿no?, la misión, levanta la iglesia de Éfeso, y los plateros se fueron en contra de ellos porque ya no había quien les comprara los templecitos de Diana. Y entonces van contra él. Entonces persecuciones siempre las va a haber, pero no, hermano, nunca como estos, porque aquí era la vida, y te agarraban, hermano. Bueno, hay en Roma ahí, ¿verdad? Todavía las cavernas donde se escondían los cristianos, ¿no? El aspecto de lo que hacían, ¿no? De poner la mitad de un pez, ¿no? Y luego llegaba otro cristiano y cerraba así, ¿no?, con otra media luna para darle la figura al pez. Era la señal, hermano, del cristianismo en aquel entonces. Entonces vemos que ya, hermano, ¿eh?, esto terminó hasta Constantino, cuando me habla del trono de Satanás, o sea, el trono del imperio, ¿sí? Y ir conociendo los pensamientos, ¿no? Entonces, lo que estás por hacer y lo que vas a hacer, yo conozco. ¿Es aquí? Yo conozco tus obras. Fíjense, está hablando de la omnisciencia, ¿eh? De antemano Dios nos está diciendo, yo conozco tu apostasía, que es lo que estamos sufriendo hoy en día, ¿eh? No es aquí, ¿verdad?, el zumbido, ¿no? Entonces, yo conozco. Entonces, ve, hermano, ¿eh?, que es la iglesia, esta también se le puede decir ahí de los padres de la iglesia. Esta, cuando muere el último de los apóstoles, Juan. Luego viene el padre de los padres de la iglesia. Muchas veces, pues a lo mejor yo se los he nombrado aquí, pero como que los padres de la iglesia no nos dicen mucho, pero la primera víctima de aquí fue Policarpio, el padre de la iglesia. Y desde ahí vemos, hermano, que Domiciano, el emperador, exilió a Juan. Entonces hay una persecución de 10 días hasta devastarlos. Entonces, hoy, hermano, al cristiano le da vergüenza testificar. Hoy al cristiano, hermano, no se carga un folleto
cuando aquí sobran. El testimonio es fundamental para nosotros. Y una iglesia, hermano, que está siendo perseguida, ¿por qué crece? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para crecer? No una iglesia perseguida crece. No una iglesia perseguida, hermano, cierra filas. No se meten en la oración. No piden, hermano. Usted véalos en aflicción. Alguien que está en aflicción, cuando pide, ¿cómo lo está pidiendo? Oren, ¿por qué, hermanos? Y entonces sí son mis hermanitos queridos, ¿no? Entonces sí son apapachados. Hoy estoy pasando por una gran prueba y una gran desilusión en esta vida. Entonces oren por mí. ¿Cuántas veces les he dicho, hermanos, oren por nosotros? Pidan por nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo se describe esta persecución? Entonces, hay que experimentar, hermano, que experimentaron los azotes, la cárcel, el ser aserrados, y nosotros pues muy tranquilos, o nos quejamos aquí. Entonces no hemos experimentado lo que estos han experimentado. O sea, Pablo nos dice que no hemos sido perseguidos hasta la sangre. Entonces muy a gusto nos defienden los artículos 27 y 130 de la Constitución, hermano, política de los Estados Unidos, para hacer cultos. Entonces, seguir a Jesús, seguir, hermano. Entonces, hay que entender, como que tenemos los ojos cerrados en lo que está sucediendo en África o en los países, hermano, les decía, donde van los misioneros, el mundo musulmán, hermano, África, qué es lo que está padeciendo. Bueno, les dije Chiapas, qué es lo que está sucediendo. Bueno, lo que está sucediendo con Venezuela, 3 millones, han salido 3 millones, se calcula 3 millones de venezolanos han salido de ahí. Entonces Pedro nos dice, ¿qué caso tiene que estés sufriendo si no está Cristo en tu corazón? En vano sufriste aquí y en vano vas a sufrir al otro lado de la tumba, ¿no? Entonces, ¿cómo entender, hermano, todas estas cosas? Ya hablé un poquito, ahorita ya me metí con la migración y lo que están padeciendo, ¿no? Entonces, vamos a ver, hermano, que Jesús nos está demandando aquí en esta iglesia de Esmirna, hermano, ¿sí?, que la manifestación del cuerpo de Cristo tiene que ser plena, pero no entendemos, hermano, que el primer factor tiene que ser la santidad. No se comparan, hermano, las aflicciones, ¿sí? No se comparan las aflicciones con las bendiciones que vienen para nosotros, ¿eh? Y las bendiciones, hermano, que vienen para nosotros son eternas, ¿no? Entonces, el milenio, hermano, ¿sí? ¿Cómo vamos a sufrir, a padecer o a sufrir o a gozar del milenio? Y esto también lo vamos a ver, hermano. Hay que entender la trascendencia. Yo les dije, voy a hacer, hermano, un énfasis aquí en el primero y en el postrero, que es la primera frase, ¿no? Cuando dice aquí, ¿qué les dije? Y escribe al ángel. En el 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Y cuando habla de esto, me está hablando de un tiempo, ¿no? Y me está hablando de la eternidad. Entonces nosotros no concebimos, porque estamos viviendo un tiempo, no concebimos, hermano, cómo es la eternidad. Y la gente dice, bueno, ¿y quién creó a Dios? ¿O cómo Dios se dio? ¿O cómo es Dios? Entonces yo quiero entender los tiempos. ¿Cómo es el primero y es el postrero? ¿Cómo es el alfa y cómo es el omega, no? Entonces, todo ser humano, hay eternidad en el alma y en el espíritu. Todo ser humano, sea salvo o no sea salvo. ¿Sí lo entendemos? ¿Sí? Vamos a morir todos, sí, pero nuestra alma y nuestro espíritu es eterno. ¿Sí lo concebimos o no lo concebimos? ¿Sí? Vamos a ver, ahorita voy a hablar un poquito del tiempo y espero explicarme, ¿no? Porque a lo mejor los chavos sí le agarran a esto, los que están estudiando sí le pescan a esto. Entonces, mire, nuestro alma y espíritu, les dije, pertenece, ¿sí? Somos eternos, pero nos dice Daniel que unos van a confusión y a vergüenza por la eternidad. Entonces no son 200 años, ni 1000 años, ni 2000 años, o por los siglos de los siglos, como dice la Biblia. Entonces yo debo de entender todo esto, el primero y el postrero, me dice aquí, ¿no? Entonces, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo viven, hermano, en una eternidad, son eternos, pero allá no hay tiempo. Entonces, cuando dice Jesús, yo soy el que soy, que se dio a conocer a Moisés por este nombre,
que es Yahvé o Yahvá o Jehová, yo soy el que soy. Entonces me está hablando en un aspecto, hermano, simbólico de la Trinidad, ahí, el Elohim. Y desde ahí hay un presente indivisible en Dios. O sea, Dios, hermano, está viviendo un presente indivisible. Pero estoy hablando de un tiempo presente, ¿no? Y cuando digo tiempo presente, pues no cabe dentro de la eternidad. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es hoy. En la eternidad, Dios introdujo el tiempo. ¿Cuándo introdujo el tiempo aquí? En nuestro sistema. Grítenme. No, ¿cuándo introdujo el tiempo? Un poquito antes. Un poquito antes. En el principio. Entonces, mire, siempre ha habido, yo espero ahorita darme a explicar y espero que esté aquí. ¿Ya está aquí? Esto es lo difícil de explicar esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? No sabemos cuántos miles o cuántos millones, porque hay que entender también y hay que explicar el Leviatán y el Behemoth, ¿sí? Que se les consideran los dinosaurios o los monstruos marinos, ¿no? Hay que estudiar eso aparte, el Behemoth y el Leviatán, ¿no? Entonces, en el principio creó Dios. Entonces, ¿a qué se refiere ese principio? Ahí vamos, a ver, aquí estamos, ahora sí, aquí sí va a tener que sacar usted las antenas, ¿sí? Aquí no vamos a necesitar un regulador. ¿Para qué son los reguladores? ¿Para qué? Para que no se te fundan los fusibles o si te funden una descarga, ¿no? Entonces, en el principio, ¿qué creó Dios? ¿Pero qué creó? Pues empieza el tiempo, ¿no? Desde ahí empezó el tiempo, ¿no? Ahí, en el principio, ¿sí? ¿Nunca lo habían reflexionado o sí? Ahí empieza el tiempo, ¿no? Entonces, para nosotros se abre una dimensión del tiempo, lo que hoy estamos experimentando y que no nos es ajeno porque pues el tiempo pasa inaccesiblemente, ¿no? La noche al día, pues sucede, ¿no? Y hasta lo contamos por segundos, ¿no? Ahora ya sabemos cuántas horas y cuántos días el movimiento de traslación alrededor del Sol, sabemos, ¿no? Cuántos días, cuántas horas y cuántos minutos y cuántos segundos, y a cuánto va el movimiento de rotación y el movimiento de traslación, ¿no? Sabemos a qué velocidad va el planeta, ¿no? ¿Sí? El de rotación, ¿a cuánto va? Porque estamos midiendo en tiempos y en segundos. ¿Quién inventó el cero? Y el que inventó el cero, hermano, ¿quién fue los que, o descubrieron, no, más bien dicho, no inventaron, ¿verdad? ¿Quiénes? El cero. ¿Ah? Los mayas, sí, los mayas. Entonces, ¿qué hicieron los europeos cuando vinieron a Yucatán? ¿Qué hicieron los europeos, los de la ciencia? Pues acomodaron el tiempo, ¿no? ¿O no es así? Acomodaron el tiempo. ¿Y de dónde iba a salir la perfección? Pues de aquí. O sea, los números son como Dios, ¿no? ¿Cómo es Dios? Infinito, ¿no? No son los números así como Dios. Aunque las matemáticas, pues a Dios no le interesan, ¿no? Porque de cuántos peces multiplicó los peces, ¿sí? Y para Pedro, ¿qué nos dice? ¿Para él qué? ¿Un día? Entonces, ese es nuestro tiempo. Soy el primero y el postrero, dice. Entonces, ahí vamos. Entonces, medite usted sobre el tiempo. Medite usted sobre el tiempo. ¿Quién dejó ahí la teoría para trasladarse en el tiempo? Einstein. Y este que andaba en silla de ruedas dijo, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas, hermano, este que se acaba de morir hace poco, el que andaba en silla de ruedas, este científico? Ese.
dijo que tal vez podría ser, ¿no? Y entonces estamos hablando de ciencia ficción, y cuánta ciencia ficción no se comprobó en este siglo pasado, que dijo Daniel, que en los posteriores tiempos la ciencia aumentaría. ¿Cuándo fue ese siglo en que la ciencia aumentó? El siglo pasado, ¿no? El siglo XX. La ciencia aumentó en cumplimiento a un aspecto profético. Entonces, otra vez, se abre la dimensión del tiempo, y el tiempo, hermano, pues no lo puedo detener, porque pues los que estamos aquí de niños sí queríamos hacernos viejos, ¿no? O ser grandes, pero ahora de viejos, hermano, queremos que ya el tiempo se detenga, ¿no? ¿O no es así? Porque hay muchos recuerdos en lo que decimos muchas veces, es que el tiempo pasado era mejor, ¿o no dicen eso los abuelos? Y ahora que ya estamos viejos, no decimos los recuerdos, los guardamos, hermano, acá en esta cajota que traemos acá adentro. La perfección, ¿no?, del ser humano, en que la inteligencia artificial nos dice que pues, el ser humano la creó, ¿no? Y entonces el ser humano ha rebasado la inteligencia artificial. Yo les dije, hermanos, es otra materia la inteligencia artificial, para que nosotros la entendamos y la tratemos también aquí. Entonces, ¿qué es lo que se abre, hermano, en el espacio y la materia? Hay que entender el espacio y la materia. Se abre el principio del tiempo y hay ese espacio y esa materia. ¿Y quién fue el que corroboró esto? Einstein, con su famosa fórmula. ¿Cuál fue esa famosa fórmula? E igual a mc al cuadrado. Así de sencillo. ¿O no? ¿Sí les cayó el 20? ¿O son como yo? Yo soy regresado de la primaria. No soy egresado, regresado de la primaria. Y entonces viene, hermano, Albert Einstein, y nos corrobora el tiempo. ¿Quién me quiere decir qué significa E igual a mc al cuadrado? Ustedes sí lo saben, ya me lo dijeron, ¿no? ¿Sí sabes? A ver, grítamelo. Grítalo para que todos lo oigan. La energía igual a masa a la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las materias? Entonces, yo estoy hablando, hermano, que se abrió un espacio y una energía y una masa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores del tiempo? Entonces, hay que entenderlo, hermano, ahí. Entonces, chavos que le pegan al estudio, niños, tienen que estudiar a Einstein y su relatividad, porque él nos está corroborando lo que Dios, hermano, nos dijo en Génesis 1. Einstein lo corroboró, ¿sí? Entonces, abra usted ese panorama o búsquelo en Google y entienda lo que dijo Einstein ahí. Usted meta la fórmula E igual a mc al cuadrado, ¿no? Entonces es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces me está abriendo un espacio y una materia a la velocidad de la luz. ¿Cuál es la velocidad de la luz? Casi los 300 o los 300, ¿no? ¿En cuánto tiempo le das vuelta a la velocidad de la luz al planeta? A los 300,000 kilómetros. ¿Cuánto te tardas en darle la vuelta por el ecuador al planeta? Un abrir y cerrar de ojos, lo que nos está nombrando un espacio de átomo que me habla, el átomo me lo habla segunda de Tesalonicenses, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, esos que van a ser arrebatados, van a ser disparados, ¿a qué velocidad? A 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, imagínense la atmósfera, pues salen las puras cenizas para acá, ¿no? Del cuerpo, porque se quema así en un instante, ¿no? La fricción, y eso lo deshace. ¿Me estoy explicando hasta ahorita, hermano? El primero y el postrero, Génesis 1. ¿Quién me lo está corroborando? Pues la ciencia. ¿Qué no Dios nos lo dijo desde un principio? Entonces, ¿por qué el hombre no entiende los aspectos del tiempo? ¿Me estoy explicando? ¿Sí o sí? Niños que van a la escuela, niñas, ¿no hay niñas? Acá está una niña, se están para allá atrás, ¿verdad? O se fueron de fiesta o de parranda, ¿no? Entonces, hermano,
El tiempo está incluido en el espacio y en la materia. Y así lo enseñó la Biblia. Pero ahora, hermano, todo lo que contiene materia va, o sea, este sistema solar, ¿hacia dónde se precipita? Este sistema solar, el Sol y los planetas, Júpiter, Saturno, Marte, Venus, la Tierra, se precipitan hacia su fin. ¿Por qué? Por ser materia. Toda materia, ¿no?, sufre cambios o transformaciones. Entonces nosotros no creamos la materia, sino la transformamos. Dios es el que crea, nosotros no somos creadores. Y Dios creó el tiempo y lo hizo bueno, nos dice la Biblia, en gran manera, para que nosotros habitásemos este planeta, hermano, en lo más excelso y en lo mejor. Pero les dije, resulta que el hombre es imperfecto y no puede estar en un lugar perfecto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues destruyendo el planeta. Así como Oppenheimer, ¿no?, el destructor, se le nombra ya el destructor, ¿no? Porque él cuando inventó esto, pues no sabía las consecuencias, y todavía no sabemos las consecuencias de las bombas atómicas o de hidrógeno, no sabemos. Él pensaba que a lo mejor toda la atmósfera iba a ser consumida. Imagínense, si va a ser consumida toda la atmósfera, pues nada más queda pura ceniza, ¿no? Y eso es lo que quiere ver Satanás, que ver puro desierto, nada más. Entonces, ahí está el tiempo, hermano, y es el tiempo de fin, y es el tiempo de la materia. Entonces, entendamos, hermano, ahora el término del milenio. ¿Cuándo va a terminar el tiempo? Ahora, ¿cómo va a ser ese aspecto? Niños, pues ustedes lo tienen que corroborar, ¿no? Así como lo hizo Einstein, ¿no? Se va a terminar el tiempo aquí. Y aparece en el 21 de Apocalipsis y el 22. Y lo último que va a haber es el juicio del trono blanco, ¿no? Pura condenación, ¿no? Pura condenación. Aquí le voy a dejar, hermano, después continuamos, porque se me están yendo los clientes. Ya se fueron medio kilo de hermanos. Y no sé a dónde. Unos se fueron para allá y otros ya se fueron, y otros, pues los que están aquí están dormidos. Y pues, porque así quedé, hermano, eso con los aspectos del tiempo. Sí, ya entendimos Génesis 1. Hasta hoy entendí yo, hermano, Génesis 1, Hasta hoy, yo, hermano, yo no me había metido en esto. Pero hasta hoy, hermano, entendí. Ya entendimos lo que es Génesis 1:1, en el principio. Y ¡pum!, el Señor nos mete ahí el tiempo, con esta fórmula famosa, ¿no? Sí, hermanos. Entonces, pues estudien esto, hermano. Hay que estudiar a Einstein, ¿no? Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo para entender esto, porque si no, bueno, no le vamos a entender ni papa, ¿no? Pero pues este es para los científicos, ¿no? Pero pues, hermano, tenemos la gloria del Señor con nosotros, y si tenemos la gloria del Señor, pues entonces ya entendí el primero y el postrero, entonces ya entendí el alfa y el omega, ¿sí? ¿Está bien? Pues oramos al Señor, hermano, y le damos la gloria, y le damos la honra, y la alabanza, y el honor. Padre, estamos, Señor, delante de la gloria de tu poder y de la gloria de tu alabanza, Señor. Tú eres grande, y tú eres bueno, Señor, y tú eres justo, y tú eres poderoso, Señor, grande y compasivo y misericordioso y fiel. Tú eres el Todopoderoso y el Rey grande y el Dios justo, Señor. Grande en poder, grande en amor, Señor. Tú nos diste los tiempos, y los tiempos, Señor, son malos, pero los tiempos los tenemos que aprovechar y los tenemos que vivir, Señor. Gracias, Padre, te damos la gloria y la honra y la alabanza y todo honor desde ahora y para siempre, Señor. Tú eres bueno y para siempre son tus bondades y tus misericordias, desde ahora y para siempre. Gracias por el amor que tú nos tienes, oh Señor. Gracias por la vida. Gracias por el consuelo, Señor. Gracias por el amor, Señor. Gracias, oh Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre.
En el nombre del Dios Todopoderoso, en el nombre del Dios Glorioso, en el nombre del Dios Santo y del Dios de poder, Señor. A ti bendecimos y a ti glorificamos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús, desde ahora y para siempre. Dios es bueno, hermano, Dios es grande, Dios es justo, Dios es paciente para con nosotros, Dios es afable, admirable es el Dios Todopoderoso, el Rey grande y el Dios vivo, al Dios de poder y al Dios de gloria, desde ahora y para siempre, Señor. Gracias te damos, la gloria te damos, la honra te damos, Señor, la gloria te damos, Padre, por lo que tú nos estás descifrando, Señor. Oh, Padre, porque la ciencia va a aumentar, Señor, y ha aumentado, Señor, desmedidamente, pero la ciencia, Señor, en manos perversas es destrucción, Padre. Te damos gloria y honra y alabanza y honor desde ahora y para siempre, porque Dios es bueno, hermano, Dios es grande, Dios es justo, Dios es glorioso y Dios es misericordioso y compasivo. Gracias, Señor, por la revelación que tú nos das en la palabra de nuestro aspecto espiritual delante de la gloria de tu presencia, oh Señor, desde ahora y para siempre, Señor. Te damos la gloria y la honra y la alabanza y el honor, aleluya, desde ahora y para siempre, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, hermanos. Les voy a continuar en la tarde, gloria a Dios. Ya sé que no les interesa, pero voy a continuar en la tarde con Esmirna. Que Dios les guarde, hermano, y pues hay talento, ahí vamos a darle gloria al Señor, hermano, por los alimentos también. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde en el nombre de Jesús. Amén.